Bienvenidos, muy buenos días mis amigos, mis amigas. Aprovechando estas festividades, estas fiestas que la gente celebra cada cual a su manera, de maneras muy perdidas, muy extraviadas en algunos casos, ¿verdad? Y más extraviadas cuanto más se acercan también a la Torá, porque si luego al final acabas sacrificando un corderito en directo, pues ¿de qué te sirve haber aprendido Torá si no has aprendido nada? Te has quedado peor que cuando empezaste, ¿verdad? Porque al menos el cristianismo y los que celebran Semana Santa entienden que el Cordero ya se manifestó en la tierra, ¿verdad? Y que no hay más sangre en propiciación por nuestros pecados, ni es más necesaria, porque era necesaria la de un cordero sin mancha, sin tacha, que es Yahshua HaMashiach, y que los corderitos adelantaban o prefiguraban. Si estudias Torah y no caes en cuenta en esto, pues entonces estás más perdido que un católico que pasee escayolas, ¿no? Bueno, entonces, en este trayecto de tiempo, en estas fiestas, pues se está orando por los alimentos. Gente religiosa, gente que tramita con Biblia, está orando por los alimentos, ¿verdad? Y esto es un clásico también dentro de la tradición cristiana de orar por los alimentos. Bien, pues es una satisfacción para nosotros poder explicarle, tener la oportunidad de explicarle en el día de hoy que los alimentos, ni se ora por los alimentos, ni se bendicen los alimentos, mucho menos necesita los alimentos ninguna bendición. Lo único que se hace es dar gracias por los alimentos, porque los alimentos son una bendición, no necesitan oración, sino que lo que necesitas tú en tu vida es agradecer por los alimentos, porque los alimentos son una bendición, ¿verdad? Ores tú por ellos o no ores, o los digas benditos o los digas malditos. Son una bendición. Los frutos de la tierra, lo que produce de la tierra está bendito todavía al día de hoy. Entonces, y se da gracias por los alimentos, no porque Elohim pida que les des las gracias por los alimentos, porque esto lo ve Elohim como una manutención a sus hijos, que viene con el paquete de estar vivos, ¿verdad? Entonces, no es que tampoco Elohim bendito te pida que des las gracias. Esto lo ve él como una manutención, como digo, a sus hijos, que va con su, digamos, su oficio de ser papá, de ser padre nuestro, ¿verdad? Entonces, por eso dice en Lucas 11, 11 al 13, de esta manera. Dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sustentáis a vuestras casas, a vuestros hijos, si siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Ruach HaKodesh, el Espíritu que crea la diferencia, a los que lo pidan? Y el Espíritu que hace la diferencia, el Espíritu apartado, es lo que te va a dar dones, regalos, manutención. Todo te va a venir con el don del Ruach HaKodesh, porque el don del Ruach HaKodesh va a ser una capacitación para tu vida en todos los sentidos, una potencialización, ¿verdad? Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, claro, muchos se acordarán de ese texto que dice Mashiach, dice: los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad? Cuando aquella disputa con el perfume que protestaba Judas de que si no se había dado a los pobres, y él les dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Mashiach? Que la pobreza estaría aquí en este mundo mientras hubiera mundo tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Porque la pobreza es por maldad, no es por falta de sustento, es por maldad, ¿verdad? Se priva
a otras personas se les aísla, se les coarta y entonces pues se les mete en hambre, en estrechez, ¿verdad? En sitio muchas veces también por la guerra. Entonces el hambre es maldad. Y como este mundo es un mundo de maldad, empezando por la lengua, que es un mundo de maldad, de mentira, cuando es mentirosa, pero sin embargo, noten esto, lo que da por sentado Yahshua HaMashiach es que la pobreza, por ser maldad, siempre estaría en el mundo, pero no así el hambre. A el hambre nunca le da el más mínimo, se podría decir entre comillas, visto bueno nuestro Mashiach, porque el hambre no es tolerable por Elohim, ¿verdad? A menos que sea una escasez, el hambre sea una escasez por castigo de sequía. Esa sequía la permita Elohim, no llueva sobre esa tierra y entonces se sufra un hambre, ¿verdad? Pero el hambre no es tolerable de ningún modo por nuestro Elohim, ni quiere que nadie pase hambre en esta tierra. Entonces, ¿a qué viene esto de bendecir los alimentos? ¿Por qué se da en las oraciones litúrgicas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como también los musulmanes, de bendecir los alimentos u orar por ellos? ¿Por qué se hace esto? Porque es una figura del catador pasada a Dios, pasada a Elohim. Es como decirle a Dios, como decirle a Elohim, mira, cata tú primero los alimentos a ver si están malos, ¿verdad? Y si están malos, bendícenoslos, ¿verdad? Cátalos tú primero. Entonces trasladan esa figura del catador, que era una figura de los césares, una figura de voluptuosidad en el peor sentido, de una parafernalia de césares, ¿verdad? De emperadores o emperatrices, de a los que se sentían emperatrices, ¿verdad? Entonces, con ese catador, ese catador lo que hacía es catarle las comidas o las bebidas para asegurar al César de que no estaba envenenada la comida o la bebida, ¿no? Y eso es lo que se hace sucintamente, espiritualmente, cuando se ora o se bendice los alimentos. Es como decirle a Elohim, haz tú de catador nuestro, por si están envenenados, échale la bendición, ¿verdad? Entonces es una falta de confianza rotunda, total y absoluta, demuestra una falta de confianza y lo único que hay que hacer, como digo, es dar las gracias por los alimentos. Nunca pedir que se bendigan ni orar por los alimentos. Eso sí, dar las gracias a Elohim, ¿verdad? En 1 Timoteo 4, 3 al 5 vamos a estar leyendo en 1 Timoteo 4, 3 al verso 5 y dice así, dice, hablando de apóstatas que al final acabarían organizando estas cuestiones. Prohibirían casarse, celibato, y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim ha creado para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mandarían abstenerse de alimentos kosher, de alimentos limpios, como carnes, ¿verdad? ¿Qué se hace en la Cuaresma? Pues precisamente eso, ¿verdad? Abstenerse de carne, ¿verdad? Cuando son alimentos aptos por Elohim, que ha hecho aptos, ¿verdad? Porque todo lo que Elohim creó es bueno. Todo lo que Elohim creó en cuanto a alimentos permitidos. Eso está ya delineado en Levítico, en las leyes de Vayikra de Levítico. Porque todo lo que Elohim, que distingue los alimentos puros de los no puros. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado.
cuando hay una acción de gracias, ¿verdad? De agradecer los alimentos, no es que con la oración se bendice el alimento, sino que con la oración lo que hace es apartarse el alimento. El alimento que te estás tomando o vas a ingerir, lo apartas. ¿Para qué? Lo haces santo, lo santificas, lo apartas, que es el significado de santificarlo. ¿Para qué? Para recibirlo especialmente. Cuando tú agradeces, ¿verdad? Tú haces el alimento apartado. Y cuando el alimento lo apartas, dando gracias a Elohim, entonces tú recibes el alimento de una manera especial, en la mejor disposición para que ese alimento se transforme en energía divina, en energía para que tú trabajes energeo en Elohim, ¿verdad? Entonces, el fin es recibir de una manera especial el alimento, apartándolo con acción de gracias, ¿verdad? Así se recibe el alimento especialmente y pasa a tu organismo de la mejor manera. Pero como digo, no se bendicen los alimentos porque ya están benditos. Y en Génesis Bereshit 1:29 al 31, y esto ha sido antes y después de lo que se da en llamar la caída del hombre, esto es así y quedó dictaminado de esta manera. Génesis Bereshit 1:29 al 31. Dice así, preciosos y preciosas. Dice, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Esa Torá se ampliaría luego a las carnes después del diluvio. Que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué era bueno en gran manera? Porque no faltaría la provisión. ¿Por qué? ¿Cómo va a faltar el verdor? ¿Cómo va a faltar la semilla? ¿Cómo va a faltar el árbol? De la única manera que falta el árbol, la semilla, el verdor, es creando una selva de cemento, ciudades acementadas, ¿verdad? Cemento de cemento, cementerio, muertos enterrando a muertos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo iba a pasar entonces hambre la tierra, los seres humanos? ¿Verdad? A menos que fuera por sequía enviada por Elohim. Claro, claro. Entonces le dio la riqueza, la opulencia al ser humano, y no solamente al ser humano, sino a todas las bestias y los animales, ¿verdad? Para que se alimentaran de todo el verdor, de toda la hierba, semilla, árbol. Entonces es opulento la alimentación de la tierra, no faltaría la energía al hombre e incluso a la bestia, ¿verdad? También, que trabajaba también para el hombre, ¿verdad? Y que el hombre podía cuidar de la mejor manera porque no le faltaba la provisión. Ahora tienes un perro y tienes que estar comprándole de esto, pues comida para perro, ¿verdad? Cuando antes era una alimentación natural toda, ¿verdad? Entonces era un impedimento para el hambre, ¿verdad? Era un impedimento para el hambre, porque todo brotaba de la tierra, de una manera natural, todo el alimento brotaba de la tierra. Entonces, como digo, ¿qué pasa? Que los alimentos están benditos, las semillas están benditas todavía por la palabra de Elohim, son apartadas, santificadas, para que el hombre las reciba como apartadas y santificadas, las semillas, los frutos, los árboles, y luego ya después del diluvio la carne también, para que le sirviera al hombre para acercarse a Elohim, ¿verdad? Con esa energía. Bueno, entonces, pero sin embargo, este tema tan sencillito, que es esta explicación tan sencilla, ¿verdad? Pero sin embargo, los ministerios, no en relación a este tema solamente, sino a muchos otros, pues no quieren admitir corrección, ¿verdad? Y no quieren admitir
los ministerios del mundo, la gente que predica palabra de poder y que se encaroman, ¿verdad? Se suben a la palabra de poder para obtener pues poder e influencia, cosa que está muy mal hecha y que va a tener su justa retribución. Y lo principal de esa falta de justicia es no admitir corrección, ¿verdad? Y no quieren admitir corrección aun cuando no saben hablar, ni leer, ni escribir. Y no sabiendo ni hablar, ni leer, ni escribir, que tendría que proporcionarles de alguna manera un sentido de humildad para admitir corrección, pues no, todavía se ensordecen más para ser atados en manojos y quemados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no admiten ninguna corrección, aun cuando saben que no saben hablar, ni leer, ni escribir. Y no saben ni hablar, ni leer, ni escribir, y dan conferencias. Dan conferencias, escriben libros y se jactan de lo que no deben, dejando de pensar de ellos mismos con cordura, porque deberían pensar de ellos mismos con cordura. Hombre, si yo no sé leer, ni escribir, ni hablar, y Elohim me da conferencias, me da la capacidad o la maña para escribir libros, no voy a jactarme. Si pensara lógicamente, bueno, pues ahora no voy a jactarme porque sé que es que no sé ni hablar. Entonces, bueno, toda la gloria sea para Elohim, toda la cabot, todo el esplendor sea para Elohim. ¿Yo de qué voy a jactarme si no sé leer, ni escribir, ni hablar? Eso haría algo, pensaría así alguien sensato, pero sin embargo se jactan de lo que no deben, dejando de pensar de ellos mismos con cordura. Se creen en verdad la mentira de que no sabiendo ni leer, ni escribir, ni hablar, son conferencistas aclamados, son escritores de libros de teología, cuando no saben nada de doctrina absolutamente y van de mal en peor. Y entonces han dejado toda cordura, ¿verdad? Y otra cosa, que prefieren la cosa horrenda. ¿Qué es la cosa horrenda? Cosa horrenda es caer en manos del Elohim viviente. Bueno, pues ellos, como se mueven en esa necedad, en esa falta de humildad, en esa soberbia, prefieren caer en las manos del Elohim viviente que caer en las manos limpias de quienes les estamos advirtiendo para que se corrijan, para que corrijan toda su doctrina perniciosa y perdida, extraviada totalmente, dejada de la mano de Elohim. ¿Y tanto les cuesta? Me pregunto yo, ¿cómo les cuesta tanto, hombre, si la corrección se admite hasta de un niño? ¿Qué más me da a mí que me corrija un niño si lo que me está diciendo es cierto? Pero esta gente no es superior a ellos. Admitir corrección es superior a ellos, ¿por qué? Porque la soberbia es lo que sobra en este mundo. La soberbia es lo que sobra. Por eso te saltan, ¿verdad? No es que quieren entender de la noche a la mañana, porque ellos llevan 20 años predicando tonterías, necedades, sin saber leer ni escribir, y te hacen Biblias, sin saber leer ni escribir ni hablar, y te hacen Biblias. Biblias con errores por doquier, y te dicen, no, es que se quieren poner los primeros habiendo llegado a los últimos. ¿De qué os vale haber llegado a los primeros? Si estáis acarreando y almacenando ira para el día de la ira manifiesta de Elohim, ¿verdad? Y que, como digo, que no les deje a esos ministerios en las manos de la amada todavía, que no hayan caído en las manos esos adversarios, que no hayan caído en las manos de la amada del Mashiach, es todavía peor para ellos, porque están todavía acarreándose más ira para Elohim, más ira para recibir de Elohim bendito, ¿verdad? Entonces, pero oye, prefieren caer
en la horrenda cosa que es caer en las manos del Elohim viviente, a caer en nuestras limpias manos. Entonces, soberbia es lo que sobra en este mundo, como digo, y como digo, gente sin saber ni hablar, ni leer, ni escribir, se siente con cobertura. ¿Con cobertura para qué? Con cobertura para ser cizaña. Se siente con cobertura porque ahora se cree que tiene riqueza porque tiene bienes materiales. Oigan, piénsenlo dos veces, porque a lo mejor en sus países de origen, en sus países pobres, eran más ricos, tenían la mente más rica que ahora. Porque si ahora entienden pobreza o riqueza dependiendo de los bienes materiales, ahí hay una mente pobre. Se han quedado pobres, raquíticos. Entonces se sienten con cobertura para ser cizaña quemada, que es lo que van a ser. Que nunca, ¿verdad? Van a entender este salmo, Salmos 2.10. En Salmos 2.10 dice así: ahora pues, oh reyes, si le dice a los reyes, ¿qué no va a decirles a gentes analfabetas que no saben ni leer, ni escribir, ni hablar, y se creen que son conferencistas y eruditos del hebreo y de idiomas cuando no saben ni el español? Si les dice a los reyes que sean prudentes, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. ¿Cuánto no más deberían admitir amonestación esos analfabetos? Jueces de la tierra, por muy Dios que te creas, por muy Elohim que te creas, por muy mensajero que te creas, deberías aprender a admitir amonestación y ser prudente. Servid a Yahweh con temor, con respeto, hombre, con un poquito de respeto, con un poquito de respeto. Si no sabes algo, admite que no sabes, déjate corregir. Eso es servir a Yahweh con respeto, con temor, con respeto. Ten un poquito de respeto, hombre. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, dichosos todos los que en él confían. Entonces, todos estos que, como digo, no se pueden enumerar sus torceduras, empezando porque no saben ni lo básico. Orar por los alimentos, sacrificar un cordero en directo para Pesa. Y como no han caído todavía en nuestras manos, creen que se están burlando del recto, del virtuoso y del sabio. Pero 1 Corintios 2, 10 al 15, y lo vamos a explicar lo mejor que podamos. 1 Corintios 2, 10 al 15. Si fueran al argumento, si fueran a lo que es, si ellos dijeran, hombre, si es verdad lo que me está diciendo, voy a mirar a ver si es verdad lo que me está diciendo. A ver dónde está la sabiduría. Porque si la sabiduría está en ellos, que no saben leer, ni escribir, ni hablar, pues sigan. Pero si la sabiduría está en el pueblo esforzado, valiente, en el pueblo que dice las verdades, que proclama la profecía de este tiempo final, entonces dice, pero Elohim nos las desveló a nosotros por el Ruach. Todo esto que hemos presentado en este caudal, nosotros y pues gente que estará recibiendo de Elohim igualmente y estarán predicando a lo mejor por privado, ¿verdad? Dice, incluso habrá alguien en la red, supongo yo, con un caudal decente delante de Elohim. Pero Elohim nos las desveló a nosotros por el Ruach, por la cohesión, por el espíritu, porque el Ruach todo lo escudriña, la cohesión, la coherencia, todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Sin embargo, la mayoría de los religiosos te van a enseñar a un Dios insondable, desconocido, a un Hashem, en todos los sentidos.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Esto es profundo. ¿Quién va a saber de las cosas del hombre? Pues las cosas, tu espíritu mismo da testimonio. Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Ruach de Elohim, el espíritu de Elohim. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Ya digo, el Ruach es cohesión, comprensión, coherencia. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Ruach, cohesión, argumento, coherencia. No disparates, amigos, sin tener respeto por Elohim, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pues esta gente quiere acomodar lo físico a lo espiritual. Cuando ya el Cordero se desveló, que quita el pecado del mundo, sangre que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Todo era una prefiguración, se tenía que entrar al Mishkan, al lugar santísimo, al Kadosh Kadoshim, con la sangre. Y entonces, cuando Yahshua HaMashiach muere, ¿qué pasa? Que se rasga el velo. Entonces, pero todo eso, como son necios, pues no pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen lo espiritual. No tienen la cohesión, la coherencia. Entonces te saltan por chaladuras, auténticas chaladuras. No quites ni uno de lo que nosotros conocemos en la red. No quites ni uno. Chaladuras auténticas. Y no van donde está la sabiduría ministrando. ¿Por qué? Porque no quieren ser corregidos. ¿Por qué? Porque no tienen más que soberbia en su corazón, en su entenebrecido corazón. De bestia. Dice, pero el hombre natural, el hombre animal, que se mueve en una inteligencia animal, nosotros no decimos que no sean listos, claro que son listos. Son listos para sacar partido, dinero, poder, influencia. Claro que son listos. Pero el hombre natural animal no percibe las cosas que son del Ruach HaElohim, del espíritu de Elohim. No percibe las cosas que son del Ruach, coherencia, argumento. No las percibe, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para él, para ese hombre perdido, animal, ¿qué es lo que estamos ministrando desde este caudal? Locura. ¿Por qué? Porque como no es para ganar influencia, poder, dinero, porque como es algo que requiere tanto esfuerzo, de estudio, de preparación, para él locura, para él sufrimiento y locura, un tormento. ¿Por qué? Porque no puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que se mueve en una coherencia, en una cohesión, ¿verdad? Juzga todas las cosas. Por eso juzgamos todas las cosas. No hace falta ni que abramos la boca. Simplemente con existir al mismo tiempo que todos esos perdidos, que no saben ni lo que están predicando. Y saben que no saben lo que están predicando y lo proclaman como si fueran eruditos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y a la vista está. ¿Por qué? No es juzgado el espiritual de nadie, el virtuoso, el sabio, el recto. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque a la vista está de que si pudiera ser juzgado, habría un debate. Le rebatirían sus palabras, le rebatirían sus argumentos, pero no puede ser juzgado. No puede ser rebatido. ¿Por qué? Porque tiene una coherencia, un argumento, una articulación, la mejor porque forma parte del cuerpo del Mashiach. Pero esa gente está disgregada, separada. Pues eso, cerebro sin mente,
cerebro sin mente, que es lo que se convierte un cerebro, una masa gris, cuando no está conectada al Ruach Elohim, al espíritu de Elohim. Cuando estás conectado al espíritu de Elohim, a la mente de Elohim, entonces sí eres mente. Tu cerebro conectado al Ruach Elohim es mente. Pero esa gente que se ha cercenado a sí misma porque no tienen la menor humildad para recibir amonestación, entonces quedan como masa gris. ¿Qué es una masa gris? Luz y oscuridad. Una masa gris es algo bien con mal, un árbol de la ciencia ahí metido en tu cabeza. Bien con mal, sincretismo, mezcla, perdición. Y hasta aquí, espero que les haya aprovechado, ¿verdad? A todos. Por supuesto, incluida la amada del Mashiach, que yo sé que se edifica con estos bellos temas que Elohim nos da. Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Porque es Shabbat, no se olviden. Hoy es el día de las primicias. Así que Shabbat Shalom. Besos y abrazos.